Con Laucha ya hace un tiempo que aprovechamos las tardes de REC para poder darle tiempo a lo que nos interesa, a lo que tenemos ganas o a lo que creemos que merece la pena hablar un poco en profundidad. Lo que nos convoca el día de hoy es un caso de la provincia de Santa Fe, un caso de delitos económicos, podríamos decir, que tuvo su capítulo judicial la semana pasada, uno más, cuando ya algunos de los directivos de la empresa Vicentín, la aceitera santafesina del norte de Santa Fe, pero con réplicas en varios lados de América Latina y del mundo, fueron detenidos justamente por estos delitos. Todo empezó por el 2019, cuando entra en concurso de quiebra, concurso que es aprobado a principios del 2020, y a partir de allí una deuda que ascendía a los más de 1.500 millones de dólares con múltiples acreedores, entre ellos muchos productores ganaderos que han visto su cosecha, sus granos nunca pagados, y el propio Estado argentino a través del Banco Nación, en el cual también ahí hubo una maniobra delictiva porque parte de esos préstamos fueron entregados por el expresidente del Banco Nación, González Fraga, durante los últimos meses de gestión, cuando la empresa ya estaba en lo que se dice estrés financiero. Hay un documental que ya tiene algún tiempo, aquí en Santa Fe se presentó, por ejemplo, en el Cine América, estuvo allí algunos días, y hace unas semanas se liberó para todo el mundo porque está en YouTube. Se llama Cuellos Blancos, el caso Vicentín. Es un documental que está a cargo de Andrés Cedrón y está en comunicación del otro lado con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias por esperarnos y muy amable atendernos. No, ¿cómo están? Un gusto estar hablando con ustedes. Bien, bueno, te decía recién, el documental ya fue liberado para toda la sociedad, se lo puede ver en YouTube. Y repasando un poco de tu laburo, ya son muchos los documentales que has hecho. Para el que quiera alguna referencia, Coronados de Gloria es producción tuya, Andrés, y también otros más vinculados a la historia argentina. Y en el particular el caso Vicentín, preguntarte por el principio, ¿cómo llegás al caso y decir, bueno, acá hay un documental para hacer? Sí, yo estaba muy interesado en lo que sucede por el río Paraná, en la generación de riquezas, en el comercio exterior de la Argentina, porque bueno, siempre en crecimiento, en crisis, la cuestión de la dificultad de obtener divisas eh, siempre es un tema. Y estando ya investigando este tema, sucede la noticia del estrés financiero y me pareció llamativo. Estamos hablando de diciembre del 2019, a pocos días a pocos días de que iba a asumir Alberto Fernández. Alberto Fernández que iba a asumir también con un tema dentro de su plataforma electoral muy importante como era la soberanía alimentaria. Y bueno, después se fueron sucediendo las noticias de la apertura del concurso de acreedores, después vino el proyecto de expropiación y la intervención del gobierno nacional, y bueno, eso tomó gran repercusión, pero bueno, yo ya venía en temas, la verdad. Ujú. Y ahí definitivamente dije, bueno, que hay una dimensión no solo económica, sino hay un montón de aristas para reflexionar sobre este tema, ¿no? Ujú. Ahora, y viendo tu trabajo que se puede conocer en cedronandres.com, ahí estuve repasando gran parte de tu laburo, uno ve un compromiso social, político, histórico. Hay un montón de documentales y spots acerca de la dictadura, de la AMIA, del proceso también de la pandemia. En el caso de Vicentín, a diferencia de lo que puede ser dictadura o AMIA, que es manejar una cantidad de archivo increíble, en esto era tiempo real. ¿Cómo fue también ese proceso de buscar a los protagonistas, de que quieran hablar de también? Imagino que es una jugada interesante porque estás tocando intereses que en tiempo real están siendo afectados. Sí, por un lado era el desafío, como vos decís, de acompañar las noticias y para eso nos basamos en la información del concurso de- de acreedores y en la causa de delitos económicos de la Fiscalía que llevaba a cabo
la Fiscalía de Rosario. Eh, Sobre esos dos expedientes nos fuimos basando, pero sí también nos interesaba, y quizás también por lo que vos decís, por mi formación, de buscar la historia de Vicentín, ¿no? Porque el otro gran desafío era hablar de Vicentín y cómo mucha gente salió a defenderla sin tener toda la información necesaria. Y cómo hay una identificación, no solo con Vicentín, sino con otras empresas y empresarios que se nos plantean como buenas personas y benefactores sociales, cuando no es así. En el caso de Vicentín salió gran parte de la población a defenderlo sin tener herramientas ni información necesaria para, para entender de qué se estaba hablando. Y entonces ahí tuvimos que recurrir también a una investigación de los 90 y pico de años de la empresa y cómo fue ese crecimiento y que mi hipótesis era que además había abandonado la producción para meterse en la especulación financiera y bueno, finalmente además de eso derivó a un montón de ilícitos, ¿no? Andrés, perdón, Guille, me meto, Lautaro te saluda. La verdad que agradezco que un material como este esté libre en una plataforma como YouTube, de acceso totalmente gratuito, porque hace pocos días pude verlo al documental. A mí hay algo que me llamó poderosamente la atención, que es justamente lo que vos estás mencionando recién y a lo que quiero volver, que es el recorrido histórico que haces sobre una empresa, sobre Vicentín. Ayer se cumplieron 49 años de la última dictadura militar, del comienzo de la dictadura militar de 1976, y vos haces un particular énfasis en cómo operó desde la política económica de Martínez de Oz y demás, incluso con Cavallo mediante, en el caso Vicentín. A vos, si tuvieras que... Como es tan grande el tema y es tan grande y complejo el problema, si tuvieras que mencionar algo que te impactó de toda esta historia, ¿con qué te quedás? Uy, hay un montón. En principio, como en distintos momentos de la historia de nuestra Argentina se ven reflejadas en actitudes o operaciones de la empresa, ¿no? Ya sea en pleno nacimiento o fundación de la empresa Vicentín, es durante el crack financiero, ¿no? De 1929. Y a partir de ahí, cómo la empresa se fue a través de créditos, de deudas impagas por los campesinos esa empresa de ramos generales, Uh-huh. bueno, se quedan con campos, luego el gobierno de Onganía también son favorecidos y finalmente, bueno, obtienen estos, estos puertos privados que la hacen competir con nada más y nada menos con Cargill, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Con empresas tan importantes. Eh, por supuesto, uno quisiera que hubiera capital eh, argentino bueno, que se identifique con su pueblo también, ¿no? Y no llegue a esta instancia donde dejan un tendal de deudas por más de 1.500 millones de dólares con trabajadores que no saben si van a mantener su puesto de trabajo, con productores granarios que tuvieron que vender campos y maquinaria para poder pagar eh, sus deudas. Bueno, ojalá en la Argentina hubiera un capitalismo nacional que sea responsable. Uno lamentablemente a través de los años y estudiando este caso particular, pero me pasó de irlo a, a proyectar a distintos lugares y cada lugar se referencia con otro empresario, con los Uh-huh. Roca, ¿no? Con los Macri, con cada uno va a entender que hay una matriz dentro del poder económico hegemónico en la Argentina que intenta sacar el mayor provecho y muchas veces en contra de los intereses de la mayoría de argentinas y argentinos. Y, Eso realmente y la cuestión de clase, ¿no? Yo, por uh-huh. supuesto, trabajo de los 18 años, estudié en la universidad pública y gratuita, me identifico de ahí para hacer lo que hago e intenté dejar lo partidario de lado, Uh-huh. pero sí desde ese lugar de clasista, de poner una división clara
entre los intereses que maneja el poder económico y la gran mayoría de argentinas y argentinos, que para comer y vivir necesitamos de nuestro trabajo. Y el objetivo inicial al momento de producir un documental sobre Vicentín, ¿era ese? ¿Era en algún sentido quitarle el velo y saber qué era? Porque con esta capacidad que tenemos nosotros de engrietar todos los temas, en su momento fue intervención estatal en Vicentín sí, intervención estatal en Vicentín no. No había otra discusión de fondo, nadie sabía la historia de Vicentín, un poco lo que vos detallabas, pero el objetivo inicial fue un poco ese, contar más allá de la historia de la empresa en sí. Sí, me parece que sí, que era intentar mostrar que la riqueza en la Argentina se genera y que hay un montón de mecanismos desde hace muchísimos años y que fueron a través de distintos gobiernos que se mantuvo, que permiten que las empresas evaden y fuguen. Después está este tema de los créditos impagos y de los granos impagos, pero la situación de Vicentín que expone el documental, lo hacen empresas extranjeras y nacionales también, ¿no? Y bueno, financian el Estado, muchas veces se hacen de recursos desde el Estado y después no quieren pagar y evaden en sus ganancias o disfrazan sus ganancias con filiales, sobre todo en Uruguay, pero en Paraguay, en Panamá y en otros paraísos fiscales. Entonces, bueno, ahí hay un velo, como vos decías, que hay que descubrir para poder analizar y que las reglas sean claras, ¿no? Yo no digo que tiene que ser todo estatal o todo privado. El tema es que las reglas estén claras y se sepa, que el pueblo sepa, ¿no? ¿De qué se trata? Sí, sí, justamente quería ir hacia ese lado, hacia cuál es la búsqueda de un documental para un realizador, porque por ahí en la experiencia del espectador quiere o llegar a una conclusión o llegar a una denuncia, y por ahí preguntarte desde ese lado, bueno, vos bien decías, mostrar cómo se maneja el poder económico en la Argentina, pero te basás en lo que fue el documento del concurso de quiebra, en la causa en sí, en todo el proceso de investigación. El documental busca aportar algo nuevo a la causa, no ese es el objetivo. ¿Cómo se maneja desde el lado de director de cine? No, con la responsabilidad de llevar la información, ¿no?, al espectador y como decían ustedes, que había quedado tan dividida la sociedad entre a favor y en contra, y se hablaba desde la opinión y no desde la información. Primero fue la responsabilidad aunque era un quilombo, para decirlo en criollo, tratar de acercar al público en general temas a veces complejos, económicos y legales, sobre todo. Después están los sociales que son los que más me interesan o los que más siempre son más fáciles para mí desarrollar. Pero en estos temas era fundamental tratar de que todas y todos puedan acercarse a lo que se trataba, tanto en la causa penal como el concurso de acreedores, y después desde ahí empezar a analizar por qué tomamos las posiciones que tomamos. Yo no creo que el documental llegue a dar una propuesta o una reflexión final sobre eso. Me parece que para eso hacemos las proyecciones presenciales con cine debate, y ahí intentamos que con el público salgan propuestas o análisis innovadores, ¿no? Pero el principal objetivo es plantear los problemas. Ahora, es muy difícil es muy difícil no llegar a una conclusión cuando exponés paso por paso cómo se va manejando el poder, el dinero, el capital en Argentina, cómo se va construyendo, cómo se van haciendo sociedades sobre sociedades anónimas para no poder rastrear al último momento quién está detrás de las empresas. La ponés difícil, te digo, para no sacar conclusiones apresuradas. Bueno, pero la primera conclusión es que sí, bueno, si me apurás diría que la necesidad de sentirnos identificados con la patria y con la cuestión de clase, esa sería lo principal, ¿no? Cuidar nuestra patria, defenderla, y si hay que mirar las cuestiones de fondo, más allá de lo partidario, tendríamos que ver ponernos del lado de los laburantes. Esa es la única reflexión quizás que intento poner, esos son los dos, y a partir de ahí, bueno, buscar puentes, no diferencias, ¿no?
Dijiste algo recién que a mí me quedó resonando, sobre todo en la primera mirada del documental. Suelo ver los documentales varias veces porque siento que hay cosas que hay que ver varias veces para que vayan cayendo. Dijiste que siempre te interesa un poco más lo social. Y a mí, sobre el tapete, me da la sensación que tocabas dos actores en el documental muy importantes. Uno son los sindicatos, que hoy, vaya que están maltratados los sindicatos. Y lo otro es esto de por lo menos a mí me queda la sensación de cómo fue la vida rural en otra etapa del capitalismo, cómo viene siendo ahora, y vaya a saber uno cómo carajo será en un futuro. Porque, bueno, vos citás un documental de Pino, de Pueblo Fumigado, que me parece excelente, y no sé, eso cómo se fue dando. O sea, ¿estaba previsto o fue algo que fue surgiendo y solo lo vieron aquellos que, digamos, que les interesa pensar en eso cuando ven el documental? Claro, yo la hipótesis que tengo y que quizás ahora estoy haciendo otro documental explayando, es también que cierta parte de lo que llamamos campo, que en realidad no es muy difícil unificarlos en uno solo. Uh-huh. Los grandes medios de comunicación intentan ponerle un nombre y dentro de ese nombre, pero la realidad es que detrás del llamado campo están las grandes exportadoras de grano. Y los productores tienen relación con ellas y son a quienes le aplican las retenciones y quienes, ¿no? Y también estaría bueno que aquel productor granario pueda revelarse o pueda ver que el verdugo lo tiene ahí, no siempre del lado del Estado, ¿no? Más allá de los distintos gobiernos que no siempre están a la altura de las condiciones, sino que los que subsisten son estas empresas desde hace años y, y que bueno, y que además esa forma de producción de soja, de sojización, eh, perjudica a la vida de todas y todos, ¿no? Eso tenemos también que tener en claro. La falta de alimentos, los alimentos que enferman y matan. Digo, bueno, eso tendría que ser también parte de la discusión y no dividirnos entre quienes somos del campo y somos de la ciudad, por contarlo así y ya, ¿no? Ujú. Sí, sí, salir por ahí de esa discusión binaria y nada, por ahí uno desde acá identificarse con ese chacarero que la pelea todos los días y del lado de ese chacarero también decir, che, estoy un poco más cerca del departamento de acá, del centro de Santa Fe y no de Cargill, por ejemplo. Pero bueno, hacer ese ejercicio está bueno. Decía hoy, o vuelvo al principio, repasando todo tu trabajo, por ahí son fechas y más en sobre el 24 de marzo y demás, que uno empieza a pensar cuándo se definieron las bases para esta Argentina que tenemos hoy, desigual, concentrada, donde prima el capital financiero, la especulación financiera, etcétera. Y por ahí, haciendo el repaso de tu documental, uno tiene algún indicio de cuándo fue. Y por ahí preguntarte si en todos tus trabajos, más allá de la cuestión del terrorismo de Estado, las desapariciones y demás, en la matriz económica e industrial, bueno, si efectivamente se sentaron las bases durante esa última dictadura para lo que hoy vemos, profundizada quizá en los 90, pero si fue ahí o ves que fue antes. Bueno, es un proceso que quizás yo lo veo más identificado con la caída, con el golpe de Estado a Perón, ¿no? En el 55, ahí comienza realmente, eh, y por supuesto eh, se profundiza con la dictadura y después hay otros ciclos repitiendo las mismas recetas. Yo era impresionante, estaba en el año 2023 terminando el documental sobre la historia de Vicentín y como decían, ¿no? Viendo a Cavallo, estatizando deuda, Uh-huh. con la privatización de los puertos y ganaba Milei, ¿no? Yo te digo, bueno, pero esto tiene una actualidad impresionante y se vuelven a cometer los mismos errores porque realmente no estudiamos la historia o nos paramos la historia desde la identidad partidaria que llevamos en el pasado sin preguntarnos verdaderamente sobre los temas.
Entonces, bueno, eso en principio, ¿no? Como volvemos a cometer estas cuestiones. Claro, la dictadura lo que permitió fue desarmar la gran organización de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Vengo de presentar mi otra película que hice con Coco Blaustein, eh, que llamamos Se va a acabar, son Ujú. relatos de los trabajadores en dictadura, y nuestro foco era ese, ¿no? Y que también lo vemos en Vicentín, donde el 23 de marzo a la noche fueron a secuestrar y a detener y secuestrar a los delegados de la fábrica en Avellaneda. Y, y bueno, pues solo personas que estaban vinculadas a la Federación de Aceiteros y por defender los derechos. Eh, y directamente a uno de los delegados se le tomó declaración un momento después o en otra detención con la máquina de escribir de recursos humanos de la empresa Vicentín. Digo, Wow. hasta esas cuestiones burdas, ¿no? Esa complicidad se ve en muchos sentidos. Y me parece que ahí, lamentablemente, las organizaciones de los trabajadores, las organizaciones obreras, por supuesto, sufrieron un montón de cuestiones que hoy, bueno, están debilitadas o muchas veces con fundamento parte de la población eh, no se identifica con ellas. Y bueno, es parte de una pequeña derrota, pero la gran victoria que tuvo en esa gesta, por ejemplo, del 30 de marzo de 1982, que quedó, bueno, eh, empañada por luego la participación de la dictadura en la guerra de Malvinas, pero realmente mostró Ubaldini con la Comisión de los 25, mostró un poder impresionante llevando una multitud a la plaza que no se iba a pesar de la represión, que mostraba que no iba a poder tener más apoyo popular. Digamos, es medio complejo, pero creo que la cuestión de vuelta de la identidad de clase, ser clasista, me permite a mí ver y retomar ciertas luchas y que tienen su correlación con la actualidad. Andrés, está una más como realizador, dos en una en realidad. ¿Te quedó material afuera al momento de terminar de presentar tipo un Vicentín 2? Sí, sí, un montón, un montón. Siempre Y hay que bueno, la idea recortar, es esta, siempre. no solo de Vicentín, me parece que, Mm, bueno, Vicentín me parece que ya está y felizmente con las noticias recientes, ujú. uno ojalá se imagina que haya aportado un granito de arena para que haya justicia, pero me parece que los temas que quedaron fuera es esto, la vinculación de esa ruralidad con la soberanía alimentaria, con volver a esos chacareros a los comercios de cercanía, a la producción de alimentos de cercanía y darle solución a temas importantes o pensar soluciones con temas importantes como la inflación, como el hambre y la pobreza en Argentina. Entonces, ahí hay algo para seguir explorando, como también la extranjerización Ujú. del río Paraná, que es tremenda y que, bueno, finalmente Vicentinto también tiende a ir hacia ese lugar, ¿no? Que una empresa multinacional extranjera se haga cargo de una empresa nacional. Y sobre otro tópico, sobre otra temática, no sabía que habías hecho, o no recordaba que habías hecho Coronado de Gloria. A mí me encantó ese documental. Es el que Pero está. es sobre el básquet, Es ¿eh? sobre el básquet, sí. Pues, Es, idea es la historia de la Liga Nacional Argentina, básicamente, y después como su de la correlato generación de la dorada. generación dorada. Sí, Pero, sí, lo vi en Deporte B, lo pasa cada tanto, lo no, pasa y me buenísimo. engancho. Lo he visto mil veces. Bueno, mi papá fue vicepresidente de la Confederación Argentina de Básquet. Ah, mirá vos. Yo fui desde chiquito a la Confederación Argentina de Básquet. Toda esa historia es muy reciente, así muy, muy cercana para mí. Mi papá Ujú, fue jefe de equipo bueno, en el preolímpico, en el premundial de Neuquén, ahí donde nació ese equipo. ujú. Después en el Mundial 2002, que salen subcampeones. Así que nada, para mí ahí también soy un jugador de básquet frustrado. Está muy bien. Lo canalizaste por el documental.
Por lo menos pude aportar desde ahí. Andrés, nada, te agradecemos por esta charla. Por ahí Laucha nombraba a Pino Solanas. Han habido algún que otro documental, se me viene a la cabeza a fondo de Ale Berkovich, que tiene algunos años también. Son por ahí trabajos los que yo, sin ser amante ni del cine ni de las realizaciones, le doy mucha bola tanto por mi trabajo, por mi interés, y ayudan. No quiero sonar a cinéfilo, pero el gran Fernando Birri fundó la primera escuela latinoamericana de cine documental en nuestra ciudad. Acá en Santa Fe. Sí, y por eso. Por eso, recordando aquellas películas de Pino, el documental que te nombraba recién, y descubriendo tu trabajo, me parece que por ahí hay una línea ahí. Si te cabe el halago, hay una línea de construcción de una identidad nacional, de poder entender y bucear un poco más abajo de la superficialidad con la que hoy discutimos un montón de temas, y por eso queríamos charlar un rato con vos, y no va a ser la última seguro, porque nada, está muy interesante y estaríamos horas preguntándote cosas e indagando sobre cuál va a ser el próximo documental. Así que nada, gracias por tu laburo y gracias por la comunicación. No, gracias a usted. Y sí, la película Cuello Blanco está dedicada a Pino y a Coco, con quienes tuve el honor de trabajar y formarme. Así que nada, intentar asumir ese legado y el compromiso con la patria, ¿no? Sobre todo. Hasta la próxima, Andrés. Muchas gracias.